En plena Navidad descubrí que mi familia se fue de viaje sin avisarme, no había boletos para alguien tan insignificante en la familia. Nunca pensé que llegaría el día en el que escribiría algo así, pero aquí estoy, sentada en la soledad absoluta de una casa que hasta ayer consideraba mi hogar, sintiéndome un fantasma dentro de sus propias paredes. Invisible, inexistente. Es la mañana del 24 de diciembre, y en teoría, este debería ser un día especial, un día en el que las risas y los preparativos para la cena navideña llenaran cada rincón del lugar, pero en lugar de eso, solo hay un silencio denso, un vacío que pesa demasiado. Desperté temprano, con la emoción inocente de quien aún cree en la magia de estas fechas, pensando en cómo pasaríamos el día, en los platos que prepararíamos juntos, en la tradición de abrir un regalo antes de la medianoche. En esos pequeños momentos que, aunque simples, solían hacerme sentir parte de algo, parte de una familia. Pero algo estaba mal, muy mal. La casa estaba demasiado tranquila, el tipo de tranquilidad que no encajaba con el caos habitual de un 24 de diciembre. No había movimiento en la cocina, ni olor a café, ni el sonido de mis padres discutiendo por la mejor manera de cocinar el pavo. Mis hermanos tampoco estaban, y lo más extraño era que la mesa del comedor, que la noche anterior todavía tenía restos de la cena ligera que habíamos compartido, ahora estaba completamente limpia. Como si nadie hubiera estado aquí en horas. Me quedé de pie en la sala, sintiendo una inquietud creciente que no sabía cómo justificar, hasta que el detalle más absurdo me hizo darme cuenta de que algo estaba realmente mal, los zapatos de mi madre. Los que siempre dejaba tirados en la entrada, no estaban allí. Subí las escaleras rápidamente, con la respiración agitada por la ansiedad, y empujé la puerta de la habitación de mis padres. La cama estaba hecha de manera impecable, sin ninguna señal de que hubieran dormido allí. Hice lo mismo con la habitación de mis hermanos, con idéntico resultado. Revisé cada rincón de la casa, el garaje, incluso el baño, tratando de encontrar cualquier indicio de que mi familia simplemente había salido por la mañana y volvería en cualquier momento. Pero no había nada. Ninguna nota, ningún mensaje en mi teléfono, ni siquiera una llamada perdida. El silencio era sofocante. Durante varios minutos me quedé parada en medio de la sala, tratando de convencerme de que había alguna explicación lógica para esto. Tal vez salieron a comprar algo para la cena, tal vez fueron a hacer un recado y simplemente no pensaron en avisarme. Pero la sensación en mi pecho me decía lo contrario. Con manos temblorosas, tomé mi celular y marqué el número de mi madre. La llamada sonó y sonó hasta irse al buzón de voz. Intenté con mi padre, con mis hermanos, incluso con mis tías, pero nadie respondía. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesa de la cocina había un folder abierto, con papeles desordenados en su interior, como si alguien los hubiera dejado ahí con prisa. No habría prestado atención si no hubiera sido porque algo dentro de mí me obligó a acercarme y revisar. Cuando mis ojos recorrieron las hojas que había dentro, sentí como la realidad se quebraba en pedazos a mi alrededor. Había boletos de avión. Fechas impresas en negrita, con un destino claro. 4 nombres. Mi madre, mi padre, mis 2 hermanos. Mi nombre no estaba en ninguna parte. No podía procesarlo. Mi cerebro se negaba a aceptar lo que veía, pero las pruebas estaban frente a mí. Mi familia se había ido de viaje. En plena Navidad. Sin mí. Mis manos comenzaron a sudar y la opresión en mi pecho se hizo insoportable. Quise pensar que había algún error, que tal vez había otro boleto en otra parte, que tal vez alguien se había olvidado de imprimir el mío, pero la verdad estaba ahí, evidente y cruel, me habían dejado atrás. Como si no existiera. Como si nunca hubiera sido parte de esto. Aún con la esperanza de encontrar una respuesta, volví a tomar mi celular y escribí en el chat familiar. ¿Un simple ¿dónde están? Minutos de espera en los que cada segundo se sentía eterno. Ninguna respuesta. Luego escribí a mis primos, a mis tías, a cualquiera que pudiera saber algo. La mayoría me ignoró, pero entonces, uno de mis primos respondió con algo que me dejó sin aire. Me escribió que no sabía cómo decirme esto, que apenas se había enterado hace un par de días, y que no creía que fuera justo lo que habían hecho. Y luego, sin anestesia,
Soltó las palabras que sentí como un puñal directo al pecho, es que no había boletos para alguien tan insignificante en la familia. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba leyendo. Le pregunté qué significaba eso, si era una broma, si estaba malinterpretando algo, pero no me contestó de inmediato. Lo único que llegó después fue un simple lo siento y el doble cheque azul de su silencio. La realidad me golpeó como un tren en movimiento. No fue un error. No fue una casualidad. Me dejaron fuera porque así lo quisieron. Porque, para ellos, no valía la pena gastar un boleto de avión en alguien como yo. Porque, en sus ojos, no era lo suficientemente importante. No sé cuánto tiempo estuve allí, con el celular en la mano y la garganta cerrada, sintiéndome un estorbo, sintiéndome nada. No sé qué hacer con esto. No sé cómo procesarlo. No sé cómo aceptar que mi propia familia decidió que no merecía estar con ellos en Navidad. Pero si hay algo que tengo claro en este momento, es que esta herida no se va a cerrar fácilmente. Actualización 1. Han pasado 10 días desde aquella mañana en la que me desperté con la ilusión ingenua de un día festivo que nunca llegó. 10 días desde que descubrí que mi familia me había abandonado en Navidad como si mi existencia fuera un detalle irrelevante en su planificación, como si fuera un objeto más que podían dejar atrás sin pensarlo 2 veces. Durante este tiempo, he pasado por todas las etapas posibles de la conmoción, la incredulidad, la tristeza y, finalmente, la rabia. Al principio, no quería creerlo, no podía aceptar la idea de que todo había sido intencional, de que no había sido un error, de que realmente habían considerado que mi presencia no era necesaria en el viaje que, hasta donde yo tenía entendido, se suponía que era un evento familiar. Me repetí a mí misma que tal vez había habido una confusión, que tal vez alguien olvidó mencionarme el plano, que quizás, en el último momento, algo había cambiado y simplemente nadie había tenido la decencia de avisarme. Pero cada llamada sin respuesta, cada mensaje ignorado y, sobre todo, aquella frase cruel que mi primo me confesó con torpeza, seguían resonando en mi cabeza como un eco imposible de callar. Pasé los primeros días en una especie de estado de letargo, como si estuviera atrapada en una realidad que no terminaba de asimilar. Apenas salía de mi habitación, apenas comía, apenas podía hacer otra cosa que mirar el techo y preguntarme cómo era posible que mi propia familia me viera como alguien tan insignificante. Me sentía aturdida, vacía, flotando en una especie de limbo en el que ni siquiera tenía fuerzas para enojarme, porque la tristeza lo consumía todo. Pero poco a poco, el shock fue dejando espacio para algo más visceral, más punzante, más corrosivo. La furia comenzó a instalarse en mi pecho como un fuego que no dejaba de crecer, una rabia que no había sentido antes con tanta intensidad, un dolor que, en lugar de apagarse, se convirtió en gasolina para un resentimiento que no podía seguir reprimiendo. Y entonces, finalmente, recibí noticias. No fue de mis padres, ni de mis hermanos, ni de nadie que hubiera estado en aquel viaje. Fue mi tía, la hermana menor de mi madre, quien decidió llamarme, casi como si lo hiciera por compromiso. Como si supiera que lo que habían hecho no tenía justificación, pero al mismo tiempo no quisiera ser ella quien se involucrara demasiado. Apenas respondí, su voz sonó con esa falsa calma que las personas usan cuando intentan suavizar un golpe inevitable, cuando saben que lo que están a punto de decir no hará otra cosa que empeorar la situación. Me dijo que había estado ocupada y que por eso no había llamado antes, lo cual ya me pareció una excusa absurda, porque todos en la familia debían saber lo que había pasado y, aún así, nadie había considerado necesario siquiera verificar cómo estaba yo después de lo que hicieron. Después de un breve intercambio de palabras en el que intentó, sin mucho éxito, sonar amable y comprensiva, soltó la explicación que yo había estado esperando. Aunque no había nada en sus palabras que pudiera aliviar el daño. Me dijo que mis padres y mis hermanos estaban en un resort de playa, que llevaban días disfrutando del viaje y que, según lo que le habían contado, no habían tenido la intención de excluirme de una manera cruel. Según ella, simplemente habían asumido que, con mis estudios y mi trabajo de medio tiempo, preferiría quedarme en la ciudad para no interrumpir mis responsabilidades. Lo dijo con tanta naturalidad, con tanta ligereza, que por un momento me pregunté si realmente creía que yo me tragaría semejante mentira.
Respiré hondo, cerré los ojos por un instante y le pregunté directamente si de verdad esperaba que yo creyera que todo había sido un malentendido. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, uno de esos silencios incómodos que delatan la verdad antes de que siquiera sea pronunciada. Y entonces, su voz bajó de tono, como si estuviera a punto de decirme algo que no quería que nadie más escuchara. Me confesó que uno de mis hermanos había hecho un comentario que le resultó extraño, algo que la hizo sentir incómoda, pero que en ese momento no le había dado demasiada importancia. Me dijo que mientras hablaban sobre los preparativos del viaje, en una conversación casual, él soltó sin ningún pudor la frase que ya conocía demasiado bien. Es que no había boletos para alguien tan insignificante en la familia. Mi respiración se detuvo por un segundo, aunque ya sabía la respuesta, aunque ya había leído esas palabras en la pantalla de mi teléfono días antes. Pero escucharlas de nuevo, de labios de alguien más, confirmadas sin posibilidad de error, hizo que la herida volviera a abrirse con la misma intensidad del primer momento. Lo peor de todo no fue la frase en sí, sino lo que mi tía dijo después. Me explicó que mis padres estaban presentes cuando mi hermano lo dijo, que escucharon aquellas palabras sin inmutarse, sin corregirlo, sin molestarse en decirle que estaba equivocado. No hubo ningún regaño, ninguna protesta, ninguna señal de que consideraran que lo que estaba diciendo estaba mal. Simplemente dejaron que las palabras quedaran ahí, flotando en el aire, como si fueran una verdad irrefutable, como si realmente yo no mereciera estar allí con ellos. Hubo un momento en el que mi tía intentó justificarlos, diciéndome que probablemente no lo dijeron en serio, que quizás solo fue una broma, que a veces los hermanos dicen cosas sin pensar. Pero yo no podía aceptar esa justificación. No después de todo lo que había pasado. No después de haber despertado en una casa vacía en la mañana de Navidad. No después de haber visto los boletos de avión con sus nombres, dejando el mío fuera. No después de haber recibido días de silencio absoluto, de mensajes ignorados, de ausencia total de cualquier intento de disculpa o explicación. Cuando colgué la llamada, me quedé sentada en mi cama durante un largo rato, mirando el teléfono en mi mano, sintiendo cómo la rabia se enredaba en mi garganta como un nudo imposible de deshacer. Había pasado tantos días preguntándome si estaba exagerando, si estaba viendo demasiado en esta situación, si de alguna manera debía tratar de entenderlos, pero en ese momento, toda duda desapareció. Esto no había sido un accidente. No había sido un malentendido. Había sido una decisión deliberada. Y lo peor de todo, es que para ellos, yo simplemente no importaba lo suficiente como para considerar que esto podría lastimarme. Durante la noche, mientras trataba de dormir sin mucho éxito, una idea comenzó a formarse en mi mente. Algo dentro de mí se negaba a aceptar que esto quedara así, que simplemente permitiera que me pisotearan de esta manera sin ninguna consecuencia. Siempre había sido la que perdonaba, la que pasaba por alto los desprecios, la que trataba de mantener la paz a costa de su propia dignidad. Pero esta vez, no. Esta vez, algo había cambiado. No sabía exactamente qué haría aún, pero una cosa tenía clara. No iba a seguir siendo la persona a la que podían ignorar sin más. No iba a seguir permitiendo que me trataran como si fuera prescindible. Iba a hacer algo al respecto. Y esta vez, no iba a quedarme esperando a que ellos fueran quienes tomaran la iniciativa. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que hablé con mi tía y desde que confirmé, con una certeza que me desgarró el alma, que no hubo un error, que no fue un descuido, que mi familia tomó una decisión consciente de excluirme de su viaje. De su Navidad, de su vida, sin la más mínima consideración por mis sentimientos. Durante estos días, he atravesado un torbellino de emociones que van desde la incredulidad hasta la ira más profunda, y aunque intento mantenerme firme, la verdad es que hay momentos en los que todo se siente demasiado pesado. Demasiado absurdo, demasiado cruel. He tratado de continuar con mi rutina, de enfocarme en mis estudios y en mi trabajo, de rodearme de personas que realmente me valoran, pero incluso en los momentos en los que logro distraerme, el pensamiento siempre regresa, como un veneno que se filtra en mi mente y me recuerda que, para ellos, nunca fui lo suficientemente importante como para merecer un lugar a su lado. La sensación de abandono y desprecio es difícil de explicar.
No es solo el hecho de que me hayan dejado atrás, sino la indiferencia con la que lo hicieron. La falta absoluta de cualquier intento de acercamiento, de cualquier disculpa, de cualquier gesto que indicara que, al menos, entendían el daño que causaron. Pero lo que más me ha costado aceptar es la idea de que, probablemente, nunca han pensado en mí de la manera en la que yo pensaba en ellos. Siempre los vi como mi familia, como mi núcleo, como las personas que, a pesar de nuestras diferencias, siempre estarían allí. Pero para ellos, yo no soy eso. Para ellos, soy algo secundario, un peso, una presencia que pueden ignorar sin que eso signifique nada. Hoy, sin embargo, he recibido nueva información que me ha dejado helada. Información que, de alguna manera, me hace ver todo con más claridad, pero que también ha hecho que la rabia en mi pecho se convierta en algo casi incontrolable. Ha sido mi primo quien, nuevamente, me ha contado lo que nadie más se ha atrevido a decirme. Lo llamó una revelación que quizás no debería decirme, como si todavía hubiera algo que pudiera dolerme más de lo que ya me han hecho. Pero cuando lo escuché, entendí que aún había capas en esta historia que no había descubierto. Según él, mis padres llevan tiempo viéndome como una carga. No solo emocional, sino financiera. Creen que mis estudios son un gasto innecesario, que mi carrera no tiene futuro, que todo el dinero que han invertido en mí es un desperdicio. En sus palabras, no valía la pena gastar en ti para este viaje. No lo dijo con malicia, no intentó suavizarlo, simplemente repitió lo que había escuchado de sus propias bocas. Y yo, por un instante, sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Era como si todo encajara de repente, como si todas las pequeñas señales que había ignorado a lo largo de los años se alinearan en una única verdad que no podía seguir negando. La forma en la que siempre favorecieron a mis hermanos en decisiones económicas, la manera en la que minimizaban mis logros académicos, los comentarios despectivos sobre mis planes de futuro, las discusiones en las que, sin decirlo directamente, insinuaban que yo nunca traía nada de valor a la familia. Todo eso había estado ahí, frente a mí, durante años, pero nunca lo quise ver, porque la idea de aceptar que mis propios padres no creían en mí era demasiado dolorosa. Lo más irónico es que, en los últimos años, he tratado de ser independiente. Trabajo medio tiempo mientras estudio, ahorro lo que puedo, trato de no pedirles nada a menos que sea absolutamente necesario. Y aún así, a pesar de todo eso, me ven como una inversión fallida, como alguien que no merece ni siquiera un asiento en un avión para estar con ellos en Navidad. Después de escuchar a mi primo, me quedé en silencio por un largo rato. No sabía qué responder, porque las palabras parecían inútiles ante la brutalidad de lo que acababa de descubrir. Pero dentro de ese silencio, algo se rompió dentro de mí. Durante días, había estado debatiéndome entre el dolor y la tristeza, preguntándome qué había hecho para merecer esto, tratando de encontrar una manera de justificar sus acciones. Pero en ese momento, entendí que no había justificación. Que nunca la hubo. Que nunca la habría. Mi mejor amiga me dijo algo hace unos días que no he podido sacar de mi mente. Me aconsejó que no me quedara simplemente lamiendo mis heridas, que no permitiera que el dolor me paralizara, que hiciera algo con toda esta rabia, con todo este resentimiento. Me dijo que había dos caminos, resignarme y aceptar que mi familia me veía de esa manera, o encontrar la manera de hacer que se dieran cuenta de que no podían pisotearme sin consecuencias. Y por primera vez en mi vida, decidí que no iba a ser la persona que simplemente deja pasar las cosas. Hasta este momento, había pensado en alejarme, en desaparecer de sus vidas, en cortar contacto de una manera silenciosa y digna. Pero ahora sé que eso no es suficiente. No después de lo que me han hecho. No después de lo que he escuchado hoy. Si ellos creen que no valgo la pena, si piensan que pueden hacerme a un lado sin que eso tenga repercusiones, entonces es hora de demostrarles lo equivocados que están. Lo que ellos no saben, lo que nunca les interesó leer o entender, es que la casa en la que viven no es completamente suya. Sí, han estado allí durante años, sí, han pagado las cuentas, sí, han hecho y deshecho a su antojo. Pero hay un pequeño detalle que han ignorado: la casa pertenecía a mi abuela, la única persona en esta familia que realmente me valoraba, la única que creyó en mí incluso cuando mis padres no lo hacían.
Y ella, al momento de fallecer, dejó instrucciones muy específicas sobre la propiedad. Hace tiempo, antes de morir, me entregó ciertos documentos, poderes notariales que me daban una posición legal que mis padres, en su soberbia, nunca se molestaron en cuestionar. No puedo simplemente echarlos de la casa, pero sí puedo impedir que hagan modificaciones, puedo bloquear cualquier intento de venta o remodelación. Puedo convertirme en una piedra en su zapato que no podrán ignorar tan fácilmente. Y ahora, después de lo que han hecho, después de cómo me han tratado, no pienso quedarme de brazos cruzados mientras siguen creyendo que pueden hacer lo que quieran sin que yo importe. Hoy mismo he contactado a una abogada que conocí a través de la universidad. Le he mostrado los documentos, le he explicado la situación, y su respuesta ha sido clara: tengo más poder del que ellos creen. No sé exactamente cómo procederé aún, pero sé que esto no va a quedar así. Ellos me dejaron sola en Navidad. Me hicieron sentir como si no existiera. Me llamaron insignificante. Pero lo que no saben es que la persona a la que descartaron tan fácilmente es la misma persona que ahora puede ponerles un alto, que puede demostrarles que no pueden seguir viéndome como una sombra en su vida. No sé si esto pueda llamarse venganza, pero lo que sí sé es que, por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo algo de control. Y esta vez, no pienso ceder. Actualización 3. Han pasado 5 días desde que tomé la decisión de no quedarme de brazos cruzados, desde que entendí que no podía seguir permitiendo que me pisotearan sin consecuencias. Durante este tiempo, he sentido cómo la rabia se ha convertido en una fuerza que me mantiene en pie, una energía que me impulsa a seguir adelante en lugar de dejarme caer en la tristeza que me consumió al principio. Ya no hay lágrimas, ya no hay dudas, ya no hay esa sensación de incredulidad que me paralizaba. Ahora solo queda la certeza de que, por primera vez, voy a tomar las riendas de esta situación y hacer que mi voz se escuche, aunque mi familia haya decidido ignorarla durante años. Ayer, mi familia regresó del viaje. Durante días, evité pensar en ellos disfrutando de sus vacaciones, riendo, compartiendo momentos mientras yo me quedaba aquí, en la misma casa que ellos abandonaron sin pensarlo 2 veces. Intenté bloquear la imagen de ellos en la playa, despreocupados, mientras yo pasaba las fiestas sola, preguntándome qué había hecho para merecer algo así. Pero su regreso lo cambió todo. No porque significara un reencuentro, no porque hubiera alguna intención de arreglar las cosas, sino porque su primera acción al volver fue la confirmación absoluta de que nunca les importó lo que hicieron. No volvieron a casa. No cruzaron la puerta, no me llamaron, no intentaron hablar conmigo. En lugar de eso, se hospedaron en un hotel, como si la simple idea de compartir un espacio conmigo fuera demasiado incómoda para ellos. Fue mi hermano menor quien me lo confirmó, enviándome un mensaje seco, sin emoción, sin remordimiento. Me escribió que mis padres decidieron quedarse en un hotel unos días, por si estoy molesta, como si todo esto fuera un capricho de mi parte, como si estuviera exagerando, como si ellos fueran las víctimas de mi resentimiento. Me dijo que mamá no quería dramas, que preferían esperar a que las cosas se calmaran antes de hablar. Leer esas palabras me provocó una mezcla de furia y decepción que no sabía cómo manejar. No esperaba un recibimiento cálido ni una disculpa sincera, pero la facilidad con la que me descartaron nuevamente, con la que minimizaron lo que hicieron, me dejó claro que jamás hubo un momento en el que consideraran que se equivocaron. Para ellos, el problema no es lo que hicieron, sino el hecho de que yo no lo acepté en silencio, que no lo dejé pasar como seguramente esperaban. Pero lo que realmente encendió la chispa que terminó de convencerme de que estaba tomando la decisión correcta llegó unas horas después. Un mensajero tocó la puerta de la casa, dejando un sobre a mi nombre, sin remitente claro, pero con la suficiente formalidad como para que supiera que no era cualquier cosa. Al abrirlo, me encontré con documentos legales, papeles que detallaban una solicitud de firma para autorizar una remodelación en la casa. No era una pregunta, no era una propuesta, no era un intento de diálogo. Era simplemente una exigencia disfrazada de formalidad. Adjunta a los papeles, había una nota escrita por mi madre, sin ninguna muestra de afecto, sin ninguna señal de que esto era más que un trámite para ella. En su mensaje, decía que esos eran los documentos que debía firmar cuanto antes,
porque querían empezar la construcción el mes siguiente. Sin una sola mención a lo ocurrido, sin un intento de acercamiento, sin un intento de reparación. Lo único que le importaba era que firmara. Y la última frase de su nota fue la que terminó de confirmarme que no solo no tenían intenciones de reconocer lo que habían hecho, sino que además pretendían seguir tratándome como si no fuera más que una herramienta a su disposición. Me escribió que agradeciera que todavía pensaban en mí para esto. Como si fuera un favor. Como si debiera sentirme afortunada de que me permitieran participar en algo que, en teoría, también era mío. Como si después de lo que hicieron, todavía tuviera que conformarme con las obras de su consideración. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, sosteniendo esos papeles en mis manos, sintiendo como el enojo se transformaba en una determinación absoluta. Durante años, permití que me hicieran sentir menos. Durante años, acepté el rol que ellos me asignaron, el de la hija que no se queja, que se conforma, que no exige, que está siempre a disposición de los demás sin recibir nada a cambio. Pero esta vez, no. Esta vez, no iba a hacer lo que esperaban de mí. No firmé los papeles. Ni siquiera respondí el mensaje. En lugar de eso, llamé a la abogada con la que ya había estado en contacto y le expliqué la nueva situación. Le envié una copia de los documentos y le pedí que revisara cada cláusula con detalle, asegurándome de que no hubiera ninguna forma en la que pudieran forzarme a firmar. Su respuesta fue clara: sin mi consentimiento, no podían hacer nada. Legalmente, la casa seguía bajo las condiciones establecidas en el testamento de mi abuela, y cualquier modificación debía ser aprobada por todos los herederos. Por primera vez en mi vida, tenía algo de poder sobre ellos. Y esta vez, no iba a dejarlo ir. Cuando cerré la llamada con la abogada, me quedé observando los papeles sobre la mesa, preguntándome si mis padres habían considerado siquiera la posibilidad de que me negara. Si en algún momento se les pasó por la cabeza que, después de todo lo que hicieron, después de cómo me excluyeron, después de cómo me hicieron sentir insignificante, yo no iba a ser tan estúpida como para seguir dándoles lo que querían sin cuestionarlo. Me pregunté si alguna vez se detuvieron a pensar en cómo me sentía o si, para ellos, mi dolor era tan irrelevante como lo fue cuando decidieron dejarme atrás en Navidad. Tal vez algunos dirían que me estoy volviendo cruel, que estoy dejando que el rencor me consuma, que debería buscar la reconciliación en lugar de alimentar esta guerra silenciosa que apenas comienza. Pero lo único que puedo pensar es en todas las veces que fui yo la que cedió, la que dejó pasar los comentarios hirientes, la que aceptó que siempre estaría en un segundo plano. Y si algo he aprendido en estos últimos días, es que no importa cuánto intentes complacer a personas que ya han decidido que no mereces su respeto. No voy a firmar nada. No voy a facilitarles las cosas. No voy a seguir siendo el cero a la izquierda en esta familia. Mi padre todavía no ha aparecido en persona, pero sé que lo hará. Sé que, cuando vea que no he firmado, cuando se dé cuenta de que no tiene control sobre esto, vendrá a buscarme, convencido de que aún puede manipularme como siempre ha hecho. Pero esta vez, lo estoy esperando con algo más que resignación. Esta vez, no voy a ser la que se doblegue. Esta vez, quiero ver su reacción cuando se dé cuenta de que la persona insignificante a la que descartaron es la misma que ahora tiene el poder de detener sus planes. Actualización 4. Han pasado 3 días desde que recibí los documentos, desde que decidí que no iba a firmar nada. Desde que confirmé en mi propia mente que no iba a seguir dándoles lo que querían sin que siquiera se molestaran en reconocer lo que habían hecho. Durante estos días, he esperado pacientemente a que el siguiente movimiento llegara de su parte, porque sé cómo son, sé que mi silencio no iba a ser ignorado por mucho tiempo. Sé que cuando se dieron cuenta de que no habían recibido mi firma de inmediato, la frustración comenzó a instalarse en ellos como una incomodidad creciente. Y como lo esperaba, el golpe no tardó en llegar. Hoy, finalmente, mi padre vino a hablar conmigo. O más bien, vino a exigirme respuestas, porque en su mundo, en la forma en la que siempre ha funcionado su lógica, yo no soy alguien con la capacidad de tomar decisiones por cuenta propia. Yo no soy alguien que pueda desafiarlo sin que eso tenga consecuencias. Él llegó con la seguridad de quien cree que todo se resolverá en cuanto imponga su presencia,
con la certeza de que, como siempre, cederé ante su autoridad sin cuestionarlo demasiado. Pero esta vez, cometió un error. La visita no fue anunciada, no hubo un mensaje previo, ni siquiera un intento de suavizar la situación. Simplemente apareció en la puerta de la casa con la misma postura dominante de siempre, con esa expresión de fastidio en el rostro que ya me era demasiado familiar. Como si estuviera haciendo un esfuerzo innecesario al estar aquí, como si fuera yo la que estaba complicando las cosas con mi actitud irracional. Se quedó allí, esperando que yo hiciera lo que siempre hacía, que bajara la cabeza, que abriera la puerta sin oponer resistencia. Pero esta vez no lo hice. Lo dejé esperando por un momento antes de finalmente salir al porche, manteniendo mi postura firme, sosteniéndole la mirada sin el menor atisbo de duda. Y entonces, sin rodeos, sin una sola palabra de cortesía, disparó la pregunta con la misma frialdad con la que siempre ha manejado cualquier conflicto: ¿por qué no has firmado los documentos? No hubo un hola, no hubo un ¿cómo estás?, no hubo un intento de abordar todo lo que había sucedido antes. Para él, esto nunca ha sido sobre mí, nunca ha sido sobre lo que me hicieron, nunca ha sido sobre el abandono en Navidad o el desprecio evidente en cada acción. Para él, esto siempre ha sido sobre lo que él quiere, sobre lo que necesita que yo haga, sobre su conveniencia. No respondí de inmediato. Quise ver cuánto tiempo podía soportar el silencio antes de que la incomodidad lo traicionara, antes de que la impaciencia se reflejara en su rostro. Antes de que el control que cree tener sobre la situación comenzara a resquebrajarse. Y cuando finalmente hablé, no le di la respuesta que quería. No le ofrecí una justificación, no le di excusas. Simplemente dije lo que era cierto, lo que había estado conteniéndome durante días: no voy a firmar. El cambio en su expresión fue inmediato. Su mandíbula se tensó, sus ojos se entrecerraron levemente, y la ira contenida en su cuerpo se hizo visible en la forma en la que se cruzó de brazos, en la rigidez de su postura. No estaba acostumbrado a que le dijera que no. No de esta manera. No con tanta firmeza. Intentó mantener la calma, pero su tono traicionaba la frustración que intentaba esconder. Dijo que esto no tenía sentido, que no entendía por qué estaba complicando algo tan simple, que todo esto se habría resuelto en cuestión de minutos si tan solo hubiera hecho lo que debía. Me dijo que en la familia hay prioridades, que el dinero no alcanza para todos y que yo debía entender que ellos hicieron lo que tenían que hacer. Lo dijo con la misma condescendencia con la que siempre ha tratado de explicarme por qué mis necesidades nunca han sido tan importantes como las de mis hermanos, por qué siempre han tenido más derecho que yo a recibir lo mejor. ¿Por qué siempre he sido la que debe ceder? Y entonces, sin siquiera darse cuenta de la magnitud de lo que estaba diciendo, soltó la frase que hizo que todo mi cuerpo se tensara de rabia: tú nunca has sido buena para traer dinero a la casa. Y como estás enfocada en estudiar, decidimos que era mejor usar los boletos con quienes más aportan. Deberías entenderlo y dejar de hacernos sufrir con este resentimiento. Sufrir. Esa fue la palabra que más resonó en mi cabeza. Según él, los que estaban sufriendo eran ellos. Según él, yo era el problema por no aceptar la decisión que tomaron sin siquiera consultarme, por no agradecer que se hubieran deshecho de mí en Navidad como si fuera un obstáculo en sus planes. Respiré hondo, sintiendo cómo la furia se acumulaba en mi interior como un volcán a punto de estallar, y sin apartar la mirada de él, entré a la casa. Regresé con un sobre en la mano, con los documentos que mi abuela me había dejado, con la copia de su testamento que había guardado como un escudo protector contra todo esto. Y sin decir una sola palabra, se los puse frente a él. Su reacción fue casi imperceptible al principio, pero yo lo noté. Noté el leve endurecimiento en su rostro, el instante de duda en su mirada, la tensión en sus dedos al sostener las hojas. Lo vi escanear las palabras, la manera en la que su cerebro comenzaba a procesar lo que estaba viendo, la forma en la que su autoridad, su control absoluto, comenzaba a desmoronarse. Le señalé la cláusula más importante, la que dejaba claro que cualquier modificación estructural en la casa debía contar con la aprobación unánime de todos los herederos. Le expliqué, con la calma más cruel que pude reunir, que sin mi firma, no podrían hacer nada. No habría remodelación. No habría permisos aprobados. No habría construcciones ni cambios.
Porque esta vez, yo tenía la última palabra. Fue entonces cuando la máscara se rompió. Su rostro se transformó en una expresión de ira pura, su voz se alzó, su postura se hizo amenazante. Me gritó que estaba siendo egoísta, que estaba actuando con malicia, que estaba saboteando a la familia por un berrinche. Me dijo que estaba cortando la soga que me mantenía con vida y que sin ellos yo no era nadie. Pero ya no tenía miedo. Ya no era la niña que necesitaba su aprobación, que vivía esperando una muestra de cariño, que aceptaba cada desplante con la esperanza de que algún día me vieran como una igual. No le respondí. No le grité de vuelta. Solo me quedé ahí, en silencio, mirándolo, dejando que se ahogara en su propia frustración. Cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, cuando entendió que ya no tenía poder sobre mí, me lanzó una última mirada de desprecio y salió de la casa dando un portazo. Me quedé parada en el mismo lugar, con las manos aún cerradas en puños, con el cuerpo tenso, sintiendo como la adrenalina se disipaba lentamente. Y entonces lo supe. Lo supe con una certeza absoluta, esto no había terminado. Esto era solo el principio. Pero por primera vez en mi vida, no me sentí indefensa. Por primera vez, no fui la que se quedó atrás. Esta vez, fui yo la que dejó en claro que no voy a seguir siendo la persona que pueden descartar cuando les conviene. Esta vez, fui yo la que puso las reglas. Y si ellos creen que pueden recuperarlo todo sin darme lo que me deben, están a punto de darse cuenta de lo equivocada que ha sido esa idea. Actualización final. Ha pasado un día desde la última conversación con mi padre, desde que vi con mis propios ojos cómo su seguridad se desmoronaba en el instante en el que comprendió que, por primera vez en su vida, no tenía el control absoluto sobre la situación. Desde que sus gritos resonaron en la casa, tratando de aplastarme con la misma autoridad con la que siempre lo había hecho, con la certeza de que, como en tantas ocasiones anteriores, terminaría cediendo, disculpándome, aceptando el lugar que él cree que me corresponde dentro de la familia. Pero esta vez no sucedió. Esta vez fui yo quien cerró la puerta en su cara, quien lo dejó marcharse con su rabia y su impotencia, sin que sus palabras tuvieran el efecto devastador que él esperaba. Y ahora, a tan solo 24 horas de ese enfrentamiento, la situación ha dado un giro que, aunque predecible, sigue teniendo el mismo sabor amargo de todas sus acciones. No se ha puesto en contacto conmigo desde entonces. No ha llamado, no ha intentado volver, no ha enviado ningún mensaje. Pero en lugar de silencio, la respuesta llegó de otro lado. Fue mi madre quien, después de días de ignorarme, después de semanas sin molestarse en darme una sola explicación, después de haber permitido que me quedara sola en Navidad sin el menor atisbo de culpa, decidió finalmente comunicarse conmigo. Y no lo hizo porque sintiera remordimiento. No lo hizo porque realmente quisiera arreglar las cosas. Lo hizo porque necesitaban algo de mí. Recibí su llamada anoche, justo cuando estaba a punto de dormir, como si esperara que el cansancio me hiciera más vulnerable, más fácil de manipular. Su voz sonaba diferente, más suave, más afectada, con ese tono quebrado que solía usar cuando quería dar lástima, cuando necesitaba hacerme sentir culpable sin decirlo directamente. Dijo que no quería que esto siguiera escalando, que no deberíamos estar peleando por cosas sin importancia. Que lo único que querían era que firmara los papeles para que todo volviera a la normalidad. Normalidad. Esa fue la palabra que me hizo soltar una risa seca, una risa sin humor, una risa que llevaba toda la carga del sarcasmo y la incredulidad que su petición me provocaba. Para ella, lo que hicieron, la manera en la que me hicieron sentir como si no valiera nada, como si no fuera más que un estorbo en sus vidas, no era más que un simple problema sin importancia. Algo que debería quedar en el pasado con la misma facilidad con la que ellos me descartaron. Me hablaba como si yo estuviera exagerando, como si todo este tiempo hubiera sido una reacción desproporcionada de mi parte, como si el verdadero problema aquí no hubiera sido su desprecio, sino mi negativa a dejarlo pasar sin más. No respondí de inmediato. Dejé que hablara, que intentara moldear la conversación a su favor, que jugara la carta de la madre afectada que solo quiere lo mejor para todos. Me dijo que entendía que estaba molesta, que era normal que me sintiera así, pero que también debía pensar en la familia, que no podía actuar con tanto rencor.
que la casa era de todos y que lo justo era que yo firmara para que pudieran hacer las modificaciones necesarias. Dijo que no entendía por qué estaba actuando de esta manera, que nunca antes había sido así, que siempre había sido una persona razonable, una persona que comprendía su lugar, alguien que no causaba problemas. Y entonces, con la voz quebrada, con un tono tan ensayado que casi podía imaginarla mirando su reflejo en el espejo mientras lo practicaba, soltó la frase que fue el último clavo en el ataúd de cualquier posibilidad de reconciliación: si nos quisieras de verdad, firmarías. Era lo que necesitaba escuchar. La confirmación de que, en su mente, todo esto era mi culpa. De que el problema nunca fue lo que hicieron, sino el hecho de que yo no lo acepté sin pelear. De que su idea de amor familiar estaba condicionada a mi obediencia, a mi sumisión, a mi capacidad de tragarme el desprecio sin protestar. Respiré hondo, sintiendo cómo la rabia latía en mis venas con cada palabra que pronunciaba, y cuando finalmente hablé, lo hice con una calma que incluso a mí me sorprendió. Le dije que si ellos me hubieran querido de verdad, nunca me habrían dejado atrás. Que si de verdad me consideraban parte de la familia, nunca habrían permitido que pasara las fiestas sola mientras ellos disfrutaban sin mí. Que si realmente les importaba nuestra relación, no estaríamos teniendo esta conversación solo porque necesitaban algo de mí. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, cargado, como si por primera vez en su vida no tuviera una respuesta preparada, como si no supiera qué hacer ahora que sus palabras no estaban logrando su cometido. Y entonces, sin despedirse, colgó. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos después de eso, sintiendo una mezcla extraña de emociones. No era tristeza. No era arrepentimiento. Era una sensación de cierre, de certeza, de algo que finalmente encajaba en su lugar. No me han vuelto a contactar desde entonces, pero sé que esto no ha terminado. Sé que intentarán algo más, que buscarán otra forma de hacerme ceder, que tratarán de encontrar un punto débil en mi determinación. Pero esta vez, no lo tienen. Esta vez, no hay forma de que me hagan retroceder. He hablado con la abogada y hemos redactado una carta formal en la que les dejo en claro mi posición. No voy a firmar nada hasta que reciban mi propia solicitud, un documento en el que exijo una disculpa por escrito, un reconocimiento de lo que hicieron. Y un compromiso firmado de que nunca volverán a tratarme como si fuera menos. No quiero regalos, no quiero dinero, no quiero que intenten compensarlo con palabras vacías. Solo quiero la verdad, la aceptación de que me lastimaron, el compromiso de que no volverán a tratarme como si fuera prescindible. Si no lo aceptan, si se niegan, si creen que pueden seguir ignorándome y simplemente presionarme hasta que ceda, entonces no obtendrán nada de mí. No firmaré. No colaboraré en ninguna remodelación. No facilitaré nada de lo que necesitan. No sé qué harán ahora. No sé si intentarán manipularme de otra manera, si intentarán hacerme sentir culpable, si buscarán aliados dentro de la familia para hacerme quedar como la villana en esta historia. Pero lo que sí sé es que, pase lo que pase, no volveré a ser la persona que baja la cabeza y acepta su destino sin pelear. Nunca imaginé que llegaría a este punto, que mi relación con mi familia llegaría a un nivel en el que necesitara condiciones legales para que me respetaran. Pero aquí estamos. No sé cómo terminará esto, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control de mi propia historia. Y no pienso soltarlo.